Hola amigos de Vía Campesina, el espacio de América TV que semanalmente se emite y que por fortuna pues les acompaño desde que arranqué en el programa de esa misma manera. Y en esta oportunidad, el día de hoy, vamos a hablar un poquitico de lo que es la historia de la tenencia de tierras, el problema de los conflictos, de las organizaciones campesinas y de una serie de aspectos que tienen que ver con la historia de nuestro país, de nuestro continente y naturalmente de nuestro propio planeta. Entonces pues vamos a hacer una breve, aquí traje un pastelito porque hay algunos términos que el disco duro mío no es capaz de retener muy bien, entonces me ayudaré ciertos daticos y ya luego les voy comentando de qué se trata. Vía Campesina, precisamente este espacio tiene el nombre de Vía Campesina, en honor a un movimiento que se denomina así, que funciona en Yakarta, en Indonesia, y que acoge la voz de muchos campesinos, de más de 148 organizaciones campesinas que están albergadas en 69 países. Y estos 69 países pues tienen movimientos de vía campesina muy bien cimentados, algunos nacientes como en el caso de Colombia, pero otros muy fuertes como en el caso de Brasil, como en el caso de Bolivia y Perú en Sudamérica. Las nociones de soberanía alimentaria, por ejemplo, y de otras, pero el término de soberanía alimentaria es un término que acuñó el movimiento Vía Campesina en 1996. Antes no existía ese concepto, existía el de seguridad alimentaria. En un programa pasado pues hablé yo de la diferencia entre soberanía y seguridad alimentaria y hablábamos de que la soberanía tiene que ver con que las comunidades campesinas produzcan lo que necesitan para consumir y los pueblos donde hayan comunidades campesinas produciendo productos de autoconsumo también deben verse beneficiados con esos productos de autoconsumo. Algunas de las palabras interesantes que se defienden o términos o conjunción de términos que se acuñan en la lucha de la vía campesina y de las organizaciones campesinas de base son soberanía alimentaria, reforma agraria, agricultura familiar, biodiversidad, recursos genéticos, el asunto de la mujer campesina, del que he hablado en algunos apartes, los derechos humanos, los agricultores, la agricultura sostenible y pues la palabra campesino, que en ocasiones pues es como tan, ¿qué diría yo?, tan manoseada y tan poco defendida. Hablemos entonces, para empezar, de lo que es este asunto de la tenencia de tierras en nuestro país y por qué el asunto de reforma agraria en términos generales como algo importante en la defensa de los, o más bien de uno de los caballitos de batalla de los movimientos campesinos. La reforma agraria aquí en el país empieza a cobrar vigencia por ahí a finales de los años 50, aún un poco antes inclusive, pero eso tiene que ver con la violencia que se desató después del Bogotazo y la lucha bipartidista entre conservadores y liberales, que hago una acotación, el liberalismo de antes es muy diferente al liberalismo de ahora. El liberalismo de antes era muy parecido a la izquierda. Jorge Eliezer Gaitán fue el ministro de Educación de unos años en que hubo hegemonía liberal, estoy hablando de más de 10 años, acercándose a 15 años, donde hubo gobiernos liberales, y se empezó a hablar un poquitico más de ciertas libertades, de buscar que las escuelas y la educación fuera democratizada, que no fuera solamente de grupos religiosos, como ocurría a principios del siglo XX, que eran los hermanos cristianos los que tenían la pedagogía y los que tenían las instituciones educativas, y entonces empezó a buscar la posibilidad de que fueran laicos los que estuvieran adelantando la labor educativa, en virtud de que el contexto de la pedagogía lasallista y los contenidos también del siglo XIX que se estaban manejando ya eran muy anacrónicos, es decir, estaban muy ajenos a las realidades de la época, y por lo tanto pues
empezó a traerse otro tipo de educadores al país, empezando pues por un hombre muy renombrado, un belga llamado Ovidio de Crolí, que vino aquí al país en 2 oportunidades, invitado por Agustín Nieto Caballero, y que empezó a hablar de centrarse más en los niños, porque antes todo era pecado, no había ni una flor, los salones eran grises, parecían más reclusorios, los profesores tenían licencia para pegarle a los niños. Aunque hay gente que dice que esa era la mejor época, pero yo desde mi punto de vista y el de Agustín Nieto y otras personas pues que yo considero que son progresistas, empezaron a revisar la noción de niño, porque es que un niño es una cosa y un adulto es otra cosa, y la perspectiva de que a los niños había que tratarlos como adultos en miniatura es un asunto que hasta hace muy poco se ha tenido que resolver aún, inclusive en este municipio. Todavía recuerdo que muchas personas llamaban a los niños con palabras oeces, venga no sé cuáles, venga hijo de los demonios, como si se tratara de otro tipo de ser y no sus propios chicos, y eso pues obvio que repercutía mucho en la forma en cómo las personas se percibían y en la forma, o más bien digamos en la autoestima de los niños en un contexto donde los niños estaban de más, sobraban, o si eran útiles era simplemente cuando hacían labores de adultos, pero no se valoraba a los niños como tales. Entonces Ovidio de Crolí vino a manejar el cuento de que los niños podían tener preferencias y se empezó a manejar lo que se llamó la pedagogía activa, que funcionaba a través de centros de interés, que es más o menos eso de que el profesor va profundizando en aquellos aspectos en que los chicos dicen quiero saber un poco más de esto, o por qué esto funciona así, o por qué los árboles son verdes, o por qué las aves vuelan. Entonces los docentes iban ajustando a partir de esas preguntas, iban manejando un currículo, no como en la otra época donde un niño celebraba una lluvia o celebraba el solecito y lo que le esperaba era un correazo por indisciplinado. Entonces, pues, ese tipo de pensamiento fue el que albergó el pensamiento, pues, o, digamos, la actitud del Partido Liberal en sus años de hegemonía, pero con la violencia, pues, eso se fue y se fueron muchos sueños, se fue un proceso de industrialización interesante que se estaba dando, la posibilidad de diversificar en nuestro país, y volvimos como que retrocedimos, que 150, 200 años atrás. Aquí ya era pecado. Después de que se conformó el Frente Nacional todo era pecado, volvimos otra vez a las épocas donde las mujeres tenían problemas con su cuerpo, porque según algunas autoridades moralistas las mujeres eran el diablo encarnado, entonces tenían que taparse porque todo era pecado. Los hombres pues tenían que también regular mucho cierto tipo de situaciones que obviamente formaban parte de su contenido emocional propio pues de la naturaleza humana, pero a la mujer fue a la que más le tocó duro y a la que más persiguieron, y aquí pues evidentemente nosotros venimos en un despertar de los derechos de la mujer desde hace muy poco. Estamos hablando de hace menos de 20, 25 años en el contexto del Oriente Antioqueño, a pesar de que hubo algunas que individualmente lo proclamaron esas autonomías. Sin embargo, a la mujer se le ha seguido reprimiendo, y por eso pues también el asunto de que había una educación para las mujeres, otra para los hombres, entonces las chicas recatadas no podían vestir de esta o aquella forma porque entonces eran indecentes y todo el cuento, y los hombres pues ya más bien preparándolos para el trabajo, porque finalmente al hombre solamente con tal de que trabaje puede hacer lo que le da la gana. Eso lo sabemos que eso forma parte de acá. Mientras tenga plata puede ser un delincuente y es un gran señor. En cambio, un hombre humilde no tiene derecho a nada, por muy correcto que sea, y todo el mundo va a tener observaciones con respecto al hombre humilde, no en contra del que tiene plata a como de lugar, sobre el que no hay ninguna autoridad que pueda juzgar sus actitudes. De hecho, uno lo ve en las culturas traquetas de nuestro país, uno ve que el gran narco o el gran traqueto tiene la posibilidad de hablar con el mismísimo presidente, con los obispos, con todo mundo, y ocupa un lugar de preferencia, un sitial de preferencia a la hora de negociar. En cambio, un campesino con un asadón, sin mucho podrá entenderse con un soldado con el que se va a entender a bolillazos, o un policía. Entonces, pues, obvio que en nuestro país este asunto ha sido muy, muy serio, y no tan solo en nuestro país, sino en toda América Latina.
Por lo tanto, el asunto de reforma agraria después de la violencia aparece como una posibilidad porque los campesinos empezaron a sentir que el campo se había convertido en el escenario de guerra. Todavía sigue siendo el escenario de guerra. A estas alturas, las FARC plantean que no van a comprometerse con el desminado de la selva, por ejemplo, porque consideran que eso es zona de guerra, o sea que en este momento, por ejemplo, las selvas colombianas siguen estando minadas, el proceso de desminado en la ruralidad va a pasos lentos, pero lamentablemente tiene que ser así porque esto es como muy complicado, todos lo sabemos. Pero songo sorongo, como quien dice, vamos avanzando un poquitico en este asunto de lo que es la asunción del territorio, la posesión del territorio, pero tenemos problemas serios, como es el caso de la tenencia de la tierra. Hay muy pocos colombianos con propiedades de más de 2.000 hectáreas, hay muchos colombianos con propiedades de menos de 1 hectárea, hay muchos más colombianos con propiedades menores de 3 hectáreas, pues campesinos, y ya empezamos a ver que sigue ya habiendo una gran minoría, más colombianos con propiedades menores de propiedades más pequeñas de 1 hectárea. Otro número de colombianos interesantes con propiedades menores de 3 hectáreas, pero no tantos como los de 1 hectárea. De 10 hectáreas, de 3 a 10 hectáreas, muchos colombianos, pero ya son menos que los tienen de 3 o los que tienen 1. Y así en lo sucesivo hasta encontrarnos con los duros que tienen propiedades de más de 2.000 hectáreas. Ese problema ha generado naturalmente inequidad. En el mundo ha habido movimientos sociales que han venido tratando de hablar del asunto. Por ejemplo, en el caso de Brasil, que también hubo problemas serios de tenencia de tierra, aparece un movimiento que se llama Movimiento Sin Tierra o de los Sin Tierra, el MST, que tiene existencia en 23 de los 27 estados de Brasil y que también han estado tratando de vincular a la gente en estos procesos, sobre todo en lo que es la agricultura familiar. Veamos, resulta que los que tienen muchas hectáreas por lo regular tienen monocultivos de arroz, tienen monocultivo de palma africana o tienen ganadería. Son personas que, como el caso, por ejemplo, del presidente de la Corte Constitucional, que tiene una gran cantidad de cabezas de ganado en Córdoba, son personas que tienen mucho poder y que por lo regular tienen otros ingresos y que finalmente pues no tienen problemas de orden económico, tienen resuelta la papeleta y tienen mucho poder. Pero en las parcelas de 1 hectárea donde viven familias de 5 o 6 personas, hemos tenido el inconveniente de que en ocasiones la tierra no es muy buena o es insuficiente para las necesidades de esas familias, pero sin embargo ahí están. El problema es de los que no tienen nada de tierra, que no tienen ni siquiera media hectárea o 1/4 de hectárea para sembrar y que conforman un grueso sector de la población del país. Por ejemplo, cuando uno va al suroeste, en el suroeste uno se encuentra con que las propiedades son pocas y están en manos de unas cuantas personas, pero al pie de la quebrada, al pie del río, hay una cantidad de viviendas, de personas que no tienen sino esa vivienda. En ocasiones son tugurios, construcciones hechas de cartón, de lata, digamos de esta estera de guadua, con techos de zinc o de asbesto, y ahí pues viven grupos familiares, pero que no tienen otra propiedad, pero que en época de cosecha o para el mantenimiento de los cafetales son contratados pues por los dueños de la tierra, pero que evidentemente también una vez termine la cosecha o una vez terminan sus labores, es decir, o no haya mucho que hacer, entonces son despedidos hasta que aparezca otra época de cosecha, aunque en este momento pues inclusive el café ha dejado de ser un sector privilegiado y ya inclusive pues además de muchas otras cosas ya empezamos a ver que el comportamiento de los campesinos del suroeste empieza a generar otro tipo de alternativas que inclusive no son muy dignas, como es el caso pues, de la degradación de la población hacia otros sectores como el de la minería o la misma ocupación en otros sectores más informales como la venta de cacharros en la calle o tener que salir de allá de sus tierras para engrosar los cordones o los cinturones de miseria de la gran ciudad. Entonces, pues el problema de la tenencia de tierra pues, no es único de Colombia, como lo he dicho, tenemos en otros sectores territoriales del orbe conflictos serios con la tenencia de tierras, pero
lo que me parece prioritario establecer es que a partir de 1960 empieza a hablarse de una manera más clara sobre el asunto de la crisis de la tierra y se crea por allá por 1961 el INCORA, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, que busca la forma de subsanar ese problema de inequidad, de muchos teniendo tierras que inclusive ni siquiera necesitan, que no usan, y otros campesinos, muchos, sin donde sembrar una papa, sin donde sembrar una cebolla, y entonces se empieza a pensar en ello. El INCORA, pues, en su momento estuvo comandado por personas muy vanguardistas, entre ellos estuvo Camilo Torres Restrepo, el padre que terminó pues involucrándose en la lucha armada con el ELN y que ahí fue inmolado, pero que fue una decisión desacertada, pero era un hombre muy lúcido y él siempre hablaba alrededor de este asunto, de buscar estas economías que resurgían a partir de la labor campesina, de las economías de autoabastecimiento y de subsistencia, como perspectivas que se tenían que defender desde una visión estratégica para que el país funcionara, y empezó pues ese asunto del INCORA en esos términos, pero su funcionalidad fue decreciendo en la medida en que había sectores pues que obviamente se oponían a este tipo de formulaciones de restitución de tierras o de grandes terratenientes que por su poder pues tenían que renunciar a privilegios que se habían ganado históricamente, y eso no iba a ser fácil. Ya por allá, por los años 90, entonces pues empieza a replantearse la funcionalidad del INCORA y empieza a surgir otra figura y otra institucionalidad que en este caso pues adquiere otra nominación y otro tipo de funciones, que es el INCODER, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, que es el que autoriza este asunto de las creaciones de zonas de reserva campesina o este asunto de zonas de reserva forestal u otras, pues, aunque obviamente con la participación de otros ministerios en el sentido de emitir ciertos conceptos, pero finalmente pues el INCODER tiene una dinámica diferente. Algo muy importante es que anteriormente se manejaba un término que inclusive ya viene de mucho tiempo atrás, inclusive desde el INCORA, que es la UAF, la Unidad Agrícola Familiar. Una UAF se definía como ese mínimo de tierra que necesitaba una familia de 5 o 6 personas para vivir. Es decir, se necesitaba que en esa unidad de tierra se generara más o menos el equivalente de 2 salarios mínimos mensuales para poder entonces permitir que la gente subsistiera, tuviera algunos bienes de autoconsumo y al mismo tiempo tuviera la posibilidad de incrementar un poquitico sus posibilidades de invertir o de mejorar sus condiciones de vida. La UAF todavía es un término que se sigue manejando, pero la UAF ha tenido debates. Por ejemplo, para el caso de acá del santuario se habla que la UAF tiene que ser de unas 5 o 6 hectáreas. El problema es que la tenencia de la tierra en el santuario, que es de microfundios, por lo regular es mucho más pequeña. Estamos hablando de que hay la mayor cantidad de tierra campesina, sobre todo la que se explota pues como campesina, porque hay otras que ya han cambiado de tradición, están por debajo de las 3 hectáreas, oscilando entre 1 a 1,5 a 2 y piquito, la mayor parte, y por lo tanto pues tenemos nosotros aquí un asunto que es el microfundio. Entonces es muy complicado plantear unidades agrícolas familiares en unos contextos pues, de tierra muy pequeños. De hecho, aquí la mayoría de campesinos tienen que buscar alternativas complementarias a sus economías para poder sobrevivir, como es el caso de que las esposas tienen que colaborar sin recibir jornal para que hayan unos ingresos, o buscarse otras alternativas por fuera de la finca. Y entonces pues empezamos nosotros a ver pues ese fenómeno de que las mujeres están laborando también, el campesino sube inclusive ya con la comida a la parcela y vuelve y baja al pueblo, fenómeno que se da en algunas veredas, y algunas otras familias que todavía conservan su tradición, pero ya siendo menos numerosas, que viven en la finca y viven de lo que en la finca se produce, pues, y eso pues sería lo ideal.
pero tenemos pues evidentemente problemas de que no tenemos, la agricultura no ofrece garantías, no tenemos subsidios, no hay una aseguradora que nos garantice si un cultivo falla que va a haber algún tipo de protección en ese sentido, no hay accesibilidad a un fondo de pensiones vía agricultura tradicional y mucho menos la posibilidad pues de tener una, como toda la parte institucional pues respaldando este tipo ¿qué diría yo? De interés que tiene un valor estratégico nacional, pero que Colombia, pues la agricultura familiar no ha sido una prioridad. Por eso es muy importante entonces hablar acerca de este asunto, porque resulta que pues a finales de los 90 y a principios de los años 2000 se empezó a manejar un asunto muy tenaz que fue el coeficiente Gini, o el coeficiente Gini, es con G, pero lo he escuchado que lo pronuncian con Y como si fuera italiano, entonces pues dejémoslo así, coeficiente Gini. El coeficiente Gini es una medida de desigualdad, es decir, donde hablan de cuando en un país hay una población muy rica y otro muy pobre, pues entonces obviamente hay un índice de desigualdad, el índice de desigualdad maneja dos cifras, 0, 1 y valores que van entre 0 y 1. Siendo 0 la menor desigualdad y 1 la mayor desigualdad. Es decir, si es de 0.1 hay un poquito de desigualdad, si es de 0.3 hay más o menos desigualdad, pero todavía no es tanta. Pero si es de 0.7, de 0.8 hay mucha desigualdad que explica que haya unas cuantas personas con mucha tierra en contra de muchas con muy poca o sin nada. Y Colombia maneja un promedio, la cifra de desigualdad de 2009 era un promedio de 0.85. Quiere decir que seguimos nosotros con unos índices de desigualdad muy severos a partir de esos, del coeficiente Gini, que es el que se ha adoptado inclusive desde corporaciones como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y desde los índices analíticos que observan las mismas universidades y las facultades de economía agrícola que también han estado, o más bien las carreras de las facultades de economía y las escuelas de economía agrícola que han estado mirando este fenómeno con bastante interés debido a lo que tiene que ver con la planificación del país y con las decisiones que eventualmente se deben adoptar para favorecer los cambios que es menester provocar. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que ha resquebrajado la posibilidad de que los campesinos puedan apropiarse de una propuesta de reforma agraria. Y ahora que estamos nosotros hablando pues de que desaparece el INCORA y la reforma agraria como alternativa desde la perspectiva pues institucional, al menos la zona de reserva campesina como opción, atendiendo al hecho de que es una figura jurídicamente viable y que podía permitir pues que se pudiera regular un poquitico el ejercicio sobre la accesibilidad a tierras para que los campesinos puedan explotarla y para que el municipio y los territorios que estén consagrados dentro de una zona de reserva campesina puedan perpetuar este tipo de economía que es tan importante. Reitero, cuando yo hablo de campesinos hablo de un asunto que no debe desaparecer. Los campesinos nunca, o sea, no puede existir una planificación estratégica donde el campesino esté al margen o donde se hable de que el campo hay que evolucionarlo a otro tipo de explotación. Eso no es posible porque lo primero que necesitan los seres humanos es comida. ¿Y de dónde va a salir la comida si el campo queda abandonado? Es decir, es como si me pusiera a montar una planta de tratamiento sin agua. O sea, poner una planta de tratamiento en el desierto de La Guajira y hacer todo el montaje, y el agua pues de dónde me va a venir. Entonces hay que gestionar primero el recurso hídrico para tener una planta de tratamiento. Igual, si necesitamos hablar de sostenibilidad de un país, lo primero es la comida. ¿Y la comida dónde se produce? En el campo. Yo todavía no he visto que vengan naves interplanetarias trayendo comida de Marte, Venus o Júpiter. Es acá, es donde estamos parados. Así que me parece que seguimos fracasando en la idea de que hay que conseguir plata, de seguir en el modelo de la cultura traqueta y de todo ese cuento que lamentablemente se ha difundido mucho.
Bueno, y como me extendí de pronto en el asunto más crucial y más importante de la lucha campesina, a partir pues de las organizaciones que han estado alrededor del movimiento de Vía Campesina y los movimientos campesinos en términos generales que no están asociados aún, sin embargo me queda por referir a algunos otros aspectos, como es la defensa de la biodiversidad desde la producción campesina familiar, es decir, desde la producción campesina agroecológica. Resulta que nosotros nos venden la idea de que hay que sembrar grandes extensiones de una sola cosa y con el paquete tecnológico, es decir, con los riegos, con los agroquímicos, con todo lo que nos digan. Y bueno, sí, evidentemente, hay muchos granjeros en Estados Unidos que viven así, hay muchos que lo hacen en otros lugares del mundo, pero que siguen siendo también una gran minoría comparativamente hablando con el gran volumen de campesinos que hay, organizados o individualmente con sus familias trabajando su parcela. Primero porque no hay crédito, segundo porque la asistencia técnica siempre será insuficiente y tercero porque hay conocimientos ancestrales que lamentablemente también han sido devaluados desde el punto de vista académico y entonces siempre se mira a lo pasado en ese sentido. Yo por ejemplo digo, hay cosas del pasado que fueron muy malas, por ejemplo la educación perversa que nos ofrecían las instituciones cuando éramos pequeños o a nuestros abuelos que nos daban con un palo si no nos sabíamos las tablas de multiplicar. Pero hay cosas que sí hubo buenas, como es el asunto de trabajar con la mínima inversión, procurando manejar un poquitico las urgencias familiares primero y después atender de pronto otros aspectos. Obviamente que también había cosas que resolver desde todo punto de vista, pero sin embargo sí hubo cosas buenas, no todo era tan malo. El caso, por ejemplo, de conservar semillas, el caso de usar cierto tipo de material genético que sea resistente a cierta plaga, eso era muy importante y vemos ahora, por ejemplo, cómo ese asunto de las semillas, por ejemplo, con la resolución 970 que tiene que ver con que el ICA es la institución que debe certificar las semillas y semilla que no sea certificada por el ICA es ilegal, pues atenta contra esa posibilidad que tenían los campesinos de guardar su semilla de frijol, de papa, de arroz, sí, que por mucho tiempo había manejado y que conocía pues es decir, que conocía a fondo, mejor que cualquier técnico o cualquier agrónomo que la institucionalidad le pudiera ofertar. Entonces, pues ese tipo de atentado es, por ejemplo, también otro de los que nosotros estamos tratando de menguar. El caso de la biodiversidad y los recursos genéticos, por ejemplo, en esos términos viene a ser como esos ítems que nos llama la atención. Visionar, tratar de que la gente también visibilice, que también se convierta en un asunto de común dominio, porque está en juego naturalmente nuestro alimento. Por ejemplo, el ICA no tiene ningún problema en certificar semilla de maíz genéticamente modificado, que ya todo el mundo sabe que es probablemente carcinogénico o genere mutaciones y problemas serios en nuestra salud. Ha pasado muy poco tiempo, este asunto de las semillas genéticamente modificadas ha cobrado mayor vigencia en los últimos 10 años, pero es bien sabido que en Europa no se consume semillas genéticamente modificadas, o sea, en la Comunidad Europea no se valora a un agricultor que esté trabajando con ese tipo de semillas, y en Estados Unidos hay muchas comunidades que no la aceptan. La gente que más dinero tiene, curiosamente, no quiere comer eso, por algo será, pero aquí no tenemos inconveniente de entrar ese tipo de semillas y certificarse y decirle al campesino, no, es que no siembre la semilla diente de caballo que usted está manejando, siembre esta que importamos desde Estados Unidos, desde una firma específica, que ya sabemos que hay pues varias empresas, como el caso pues de esta Monsanto, por decir algo, que tiene ya unas 3 variedades de maíz que han entrado ya aquí en Latinoamérica con mucha fuerza, de soya y de otros cereales que han sido manejados desde este punto de vista y que han generado serios inconvenientes, porque obviamente hay consecuencias, porque no hay diversidad. Sembrar solo una semilla genera problemas, y más estas que son genéticamente modificadas, que no se pueden volver a utilizar. Uno la siembra una vez, si es de maíz, sale la mazorca, y si yo quiero volver a sembrar esa de mazorca ya no me vuelve a crecer. Y si por casualidad contamina otro maíz, resulta que Monsanto o la empresa que me produjo ese maíz va y le cobra al campesino que no sembró ese maíz, pero que fue contaminado por el mío,
le cobra a ese también derechos de autor o todo esto que tiene que ver con el copyright o derechos de no sé qué demonios o las patentes y esas bobadas. Entonces resultamos nosotros comprando semilla más cara y pagándole a una multinacional la plata que no le pertenece. Entonces esos son los juegos y los tejemanejes sobre los que se esgrime, digamos, la defensa de las economías familiares y de las posibilidades de que las comunidades campesinas que se han apropiado de su historia tengan al menos el respaldo de la comunidad en general, porque la institucionalidad desafortunadamente no lee sino cuando la comunidad en general defiende unos intereses, porque de otra forma pues parece que la institucionalidad no para bolas, y por lo tanto pues en este programa estamos tratando nosotros de divulgar información pues muy valiosa para que nosotros como comunidad sepamos, cuando escuchemos hablar de algún asunto, de qué lado nos debemos parar. Porque la institucionalidad tiene una versión, por ejemplo, para el caso del calentamiento global, todos sabemos, y mire el aguacero en Bogotá esta semana, que fue que cae nieve y todo el cuento, y ya en menos de 8 años hemos tenido en Bogotá un escenario parecido al del Polo Norte, y eso no se presentaba a tiempo atrás. Esto viene pasando porque sí hay un cambio del clima. El calentamiento no quiere decir que haya haber calor necesariamente, también va a haber frío. Es decir, el problema es que es un fenómeno que se desata por calor, pero que finalmente también puede generar otro tipo de perturbaciones en el clima que pueden también afectar el clima, pero a la inversa, porque es que donde no llueve no va a llover y donde ha llovido va a llover más. O sea, más que calentamiento global estamos hablando desde el cambio climático como un asunto que más explica lo que está pasando. Pero hay científicos que las instituciones y específicamente los países que tienen mayores responsabilidades en este asunto de emisiones de gases que generan este efecto, pues contratan científicos para que digan que eso es mentira, que eso es pura cháchara, que eso es una invención de los países pobres o de terroristas o de todo lo demás, porque para eso sí pues tenemos nosotros todos los medios que se favorecen para ese tipo de vainas. Pero también hay científicos responsables que son capaces de ser echados o perder su empleo diciendo la verdad, como el caso por ejemplo de Jane Hansen, que fue el primero que habló del cambio climático en el mundo y que arriesgó su hoja de vida y también arriesgó su prestigio como científico, diciéndole, no, es que eso va a pasar en los próximos años. Y eso lo dijo hace ya 25 años. Entonces, de eso se trata, de ver a quién le comemos de bomba. Con respecto a todo esto, ya finalmente ya quito el pastel porque aquí viene el asunto de derechos humanos, del asunto de la mujer campesina y otros aspectos que hemos referenciado, no con la suficiente amplitud, pero sí por lo menos lo hemos denunciado, al menos de forma sintética. Llegamos al punto entonces crucial del programa de hoy, donde queremos que quede muy claro que el movimiento campesino mundial es muy importante que sea respaldado, que está organizado a partir de organizaciones locales, nacionales, y hay una mundial que es Vía Campesina, que alberga a la mayor cantidad de campesinos pues, que han estado trabajando en estas formas, es cierto, y que hay eventos y hay situaciones que vale la pena entonces mencionar, teniendo en cuenta que este tipo de lucha no es una lucha que favorece a un sector específico de la comunidad, sino que nos favorece a todos. No se trata de que es un grupo de trabajadores de la industria tecnomecánica que salieron a paro y que están luchando por sus preferencias, o es el grupo de unos mineros que están trabajando con carbón. No, estamos hablando de la comida de nuestro país y la sustentabilidad de nuestro planeta. Por eso estar del lado de los campesinos nunca será un asunto que deba mirarse como de soslayo. Es un asunto que nos interesa, es un asunto estratégico de nación, es un asunto estratégico de identidad, es un asunto que tiene que ver con nuestra historia, con la historia que pasó, con la historia que viene y la que vamos a construir. Por eso, la vehemencia de mis palabras, y por esa misma razón, si tienen alguna inquietud, alguna vaina, pues agradecería que nos hicieran saber sus opiniones y el canal estaría dispuesto a recepcionar cualquier tipo de comentario, y pues si quieren participar del programa, bienvenidos sean mis amigos. Y ya con esta me despido de ustedes, dejándolos con las inquietudes que pues pude haber planteado en este sucinto espacio que pues no sé si por fortuna o por infortunio culmina justo en este instante, pero como quiera que sea, mis amigos, pásenla muy bien.
Música